Bendiciones, mis hermanos, nuevamente aquí saludándolos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tomando el tiempo para poder estudiar la palabra, amén. Y para eso vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2, versículo 15, a retomar nuevamente la tercera parte de esta iglesia de Pérgamo, ¿verdad? El mensaje a Pérgamo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 15, dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Amén. Entonces, hermano, nos damos cuenta, ahí vamos a detenernos, ¿verdad? Nos damos cuenta que esta iglesia, ¿verdad? De Pérgamo, ¿verdad? No solo habitaba, ¿verdad?, en un lugar donde habitaba Satanás, todo, sino que también tenía a los que practicaban la doctrina de Balaam, ¿verdad? Y no solo eso, sino que, hermano, también retenían a muchos que practicaban la doctrina de los Nicolaitas, ¿verdad? Ahora, Nicolaitas es una palabra compuesta en griego, ¿verdad? Que es Nico, déjeme se lo leo aquí, dice: Nico significa opresor o conquista sobre otros. Laos, que es la palabra Laos, Nicolaos, Laos, ¿verdad? Pueblo o gente común. Ahora, ¿cómo podemos, uniendo esta palabra, ¿verdad? En el griego viene y entonces dice, significa, Nicolaitas significa opresor del pueblo. Entonces, por eso que Jesús, hermano, odiaba esta doctrina. Por eso que Jesús le dice a esta iglesia: retienes ahí a los que practican esa doctrina de los Nicolaitas. ¿Por qué? Porque esta iglesia, hermano, esta iglesia tenía esos, ¿verdad?, que practicaban esta doctrina, la cual, hermano, la doctrina Nicolaitas se encarga de jerarquizar, ¿verdad?, dentro de la iglesia, ¿verdad? ¿Y qué es jerarquizar? Es a poner a otros, digamos, más alto que uno, ¿va? Algo que la iglesia, algo que Cristo, hermano, nos enseñó, que nadie es mayor que nadie, ¿verdad? Digamos que no puede haber, digamos, gobernantes sobre la iglesia o capataces como siempre ha existido. Entonces, esta doctrina nicolaita de eso se encarga, de jerarquizar, ¿verdad? Por eso usted en la iglesia católica ve que está el papa, los obispos, los padres, los curas, digamos, vienen en un orden, ¿verdad? Y digamos, el que está arriba es el santo, digamos, solo él pues es el único santo. Pero cuando usted se va a la luz de la palabra, todos somos santos, porque el Señor nos santificó, ¿verdad? Digamos, todo aquel que cree en Cristo Jesús, que ha aceptado a Cristo Jesús, ha sido santificado por el poder de su gracia, por la muerte en la cruz del Calvario de Cristo Jesús. Entonces, esta iglesia, hermano, se encarga de eso, poner jerarquías dentro de la iglesia, ¿verdad? Y esto sucedió en los tiempos de Jesús también, ¿verdad? Si va conmigo a Mateo capítulo 20, versículo 20, ¿verdad? Leemos una historia ahí muy buena, ¿verdad?, en la cual Jesús tiene que enseñarle, ¿verdad? Y dice: y entonces se acercó, dice, la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, dice, postrándose ante él, pidiéndole algo, y le dijo: ¿qué quieres? Ella le respondió: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió y dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo que yo he de ser bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso podéis beber, con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros, dice, a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlos, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Entonces Jesús lo que dijo fue: el único que va a ubicar, que va a sentar a otros, digamos, es mi Padre, ni yo. Entonces de ahí usted sigue leyendo, va en el versículo 24, dice: y cuando escucharon los otros 10, dice, acerca de esos discípulos que querían, se enojaron contra ellos. ¿Por qué se enojaron contra ellos dos? Porque, hermano, porque si ya ellos dos se sentaban, uno a la derecha y uno a la izquierda, ya no quedaba espacio cerca de Jesús, ya solo quedaba el espacio cerca, digamos, a la par de ellos, digamos, el otro brazo quedaba a la par de ellos. Entonces, hermano, por eso se molestaron, porque esos querían ser grandes, ¿va? Entonces Jesús, hermano, empieza a contarles una historia, les dice:
empieza a hablarle, dice, los gobernantes, para los reyes de la tierra se enseñorean sobre la tierra, pero más entre vosotros, dice, no será así, dice, sino que el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será siervo, será vuestro siervo. Entonces nos está hablando, hermano, de que el que quiera ser grande, que sirva. Y hoy en día todos quieren ser grandes, todos quieren tener títulos, nombres en las iglesias. Hoy se da cuenta usted que el que tiene un título, un nombre en la iglesia, hermano, no cabe, ¿verdad? Se baja del púlpito, más si ocupa el púlpito, ¿verdad? Se siente la gran maravilla. Y déjeme decirle que de eso se encarga el espíritu nicolaíta, enaltecer a las personas, hacerlos sentir grandes cuando la verdad no son nada, porque ante los ojos de Dios el altivo dice que lo ve de lejos. Entonces, hermano, esta doctrina se había infiltrado en la iglesia de Pérgamo, se había metido ahí, estaba ubicado ahí. Entonces Jesús les dice, yo aborrezco eso, le dice, yo aborrezco esa doctrina. ¿Por qué? Porque, hermano, hace que, digamos, los grandes, los que se sientan con grandes títulos, hermanos, menosprecien a los demás. Y en Cristo Jesús todos somos iguales, todos valemos lo mismo, nadie es más que otro. Digamos, déjame decirte, hermano, tú y yo valemos la sangre de Cristo. Entonces, esta doctrina, hermano, nicolaíta, se encargaba de hermano, quitar el fundamento horizontal que Cristo había puesto, y ponían ellos un vertical, una pirámide, para que así todos dependieran de ellos. Vaya, aquí arriba el grande, el inalcanzable. Hoy en día tú lo ves, ¿verdad? Hay apóstoles, hay, hermano, hombres que se creen dioses, ¿verdad? Y la gente los adora, ¿verdad? ¿Por qué? Por su ignorancia, porque, hermanos, se dan cuenta que es un espíritu que se ha metido en la congregación, que es un espíritu que se ha metido en la iglesia y que los está desviando, los está, hermano, alejando de la verdad. Y que esos hombres, hermano, con tal de vivir así, ¿verdad? Digamos, explotan al pueblo, ¿verdad? Se hacen señores de ellos, los desvían con doctrinas, hermano, manipulando sus vidas, ¿verdad? Tratando de poner doctrinas de hombres. ¿Para qué? Para que solo en ellos crean. Entonces, hermano, Cristo nos enseñó de que el único, ¿verdad? Grande aquí, digamos, exaltado en medio nuestro, es Él. ¿Va? De ahí todos somos iguales. Aún Cristo nos dio el ejemplo, ¿verdad? Que dice que Él no vino a ser servido, sino que a servir. Entonces, el mayor ejemplo que tú y yo tenemos para no engrandecernos es de que Cristo sirvió, se dio por los demás. Entonces, tú y yo, hermano, démonos hacia los demás, démonos en servicio a los otros, así como Cristo Jesús se entregó por ti y por mí. Te voy a leer Primera de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 2 al 5. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 2 al 5. Amén. Primera de Pedro. Amén. Dice, versículo 2. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando, dice, de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, ¿verdad? No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de la gloria. Entonces, hermano, ¿qué nos está diciendo aquí Pedro? Sirve a la grey, digamos, no como enseñoreándote, no como siendo dueña de ella, porque tú y yo no somos dueños de la grey, no somos dueños de la iglesia es de Cristo. Tú y yo nos han dado el privilegio grande de, hermano, poder ministrarle, poder enseñar la palabra. Entonces, hagámoslo con temor y temblor. Amén. Que Dios te bendiga y si te has dado cuenta de que ese espíritu se ha infiltrado en la iglesia, repréndelo, échalo fuera en el nombre de Jesús, porque si tú te humillas, el Señor te exaltará. Entonces, hagamos todo con honestidad delante de Dios y no nos adueñemos de lo que no es nuestro, porque esto es de Dios. La grey es del Señor. Amén. Que Dios te bendiga, te prospere en todo
amado hermano. Bendiciones. Amén.